Bienvenido, doctor Carlos, ¿cómo está? Me disculpa. Encantado de saludarlos, mucho gusto, Ervin, y a usted y a todo su equipo. Como Gracias. intermedio a todo el pueblo boliviano. Gracias, doctor Carlos. Bueno, por el tiempo entremos en materia. Ha tenido un foro muy importante. Felicitarle por esa actividad que es parte de la democracia muy fundamental y del cual queremos, sé que media hora no va a alcanzar porque el foro ha sido más largo, pero ¿por qué puso ese título, doctor Carlos? Desmontaje del 17 de octubre del 2003. A ver, que quisiéramos saber sus detalles. Escuchamos. Primero explicarle que se ha tratado de un foro organizado por varias instituciones. El Diario de las Américas, que es el decano de la prensa latina en los Estados Unidos, el Museo Cubano-Americano, que tiene sede en Miami, el Inter-American Institute for Democracy, la Fundación IDEA para la recuperación de la democracia en las Américas y la organización Ben América, que es una non-profit que defiende la recuperación de la democracia en Venezuela. Entonces, entre todas estas organizaciones han hecho un foro que se ha celebrado el 17 de octubre en el Museo Cubano-Americano, titulado Bolivia, Golpe de Estado 2003, recuperar la democracia. El propósito de este foro era reunir expertos en el ámbito académico, en el ámbito político, en el ámbito de prensa, en el ámbito de la investigación política y social, y en el ámbito histórico, porque han sido más de 15 ponentes que han mostrado no su punto de vista, sino las investigaciones y los datos concretos que tienen respecto a este hecho acontecido hace 20 años, que los golpistas llaman guerra del gas, pero que en verdad fue el principio del fin de la libertad, de la democracia, de la economía, del gas, del mar, del dólar, de todo lo que ha liquidado la dictadura que se ha establecido a partir de ese golpe de Estado del 17 de octubre de 2003 y que hoy día hace de Bolivia un país que tiene dos características fundamentales. Bolivia es una dictadura y Bolivia es un narcoestado. Pero en el marco de esas dos características tiene una serie de consecuencias gravísimas que perjudican al pueblo boliviano, como ser que Bolivia no tiene dólares, Bolivia no tiene economía, Bolivia no tiene gas, los bolivianos no tienen libertad, Bolivia ha sido convertida en una colonia de Cuba y Venezuela, Bolivia le acaba de entregar su litio a China y a Rusia por instrucción de Cuba, de la dictadura cubana a la que está sometida después de un viaje que han hecho Evo Morales y Arce Catacora para recibir esa instrucción. Bolivia es un país en el cual se ha entregado la seguridad no solo de Bolivia, sino de la región, en el pacto militar que han suscrito con la dictadura teocrática de Irán, que sostiene el terrorismo de origen islámico. Bolivia hoy día es un país en el cual el pueblo boliviano está pagando el precio del golpe de Estado del año 2003, lo que lleva a una conclusión definitiva. El golpe de Estado del 17 de octubre del 2003 fue contra el pueblo boliviano y fue contra Bolivia, porque Bolivia hoy día no tiene república, no es democracia, no tiene libertad, no tiene prácticamente nada, no tiene libertad de prensa y se encamina a unas elecciones en dictadura con un padrón electoral adulterado que tiene más del 20% de registros falsificados y que han generado que la dictadura violente y humilla al pueblo de Santa Cruz, que resistió heroicamente el año pasado con el paro, donde solamente pedía censo, y que siga un proceso de manipulación. Resumiendo, después de 20 años del golpe de Estado contra el pueblo boliviano, Bolivia hoy día es un país sin soberanía, con un pueblo sometido a una dictadura y a un narcoestado. Doctor, los ponentes hablaban comentaban sobre los hechos investigados y entre ellos, ¿no? Se notaba muchos hechos históricos que el pueblo desconoce.
la sociedad boliviana desconoce. Cuando hablamos del tema de toda la ponencia que se puso, de alguna manera iba a lo que en Bolivia ese golpe de Estado que se dio en 2003 fue armado, protagonizado, ¿para qué? Para que se establezca en lo que es el socialismo del siglo XXI. Sí, es la penetración de Cuba, que hoy día se llama castrochavismo, y no es el primer intento. El primer intento lo producen en la década de los 60 con la guerrilla de Yancahuazú, donde Bolivia triunfa y muere el Che Guevara. Cuba siempre ha buscado controlar Bolivia a partir de la posición extraordinaria geográfica y geopolítica que tiene Bolivia. Intentaron hacer lo mismo durante principios de la década de los 70 y fracasaron. Después, en el largo proceso democrático, no tuvieron opción, y con el avenimiento de Chávez a la presidencia de Venezuela en el año 1999, la dictadura cubana, que agonizaba en su periodo especial porque es una dictadura parásita, desapareció la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín y no tenían cómo sobrevivir. Pues llegó Chávez y les dio dinero y se formó este famoso proyecto bolivariano, un proyecto populista fundado en 3 pilares. Castro, la dictadura de Cuba, que tiene todo el saber hacer criminal, más de 60 años de aplicación de terrorismo de Estado y de terrorismo internacional. Chávez, que puso el dinero y entregó el petróleo venezolano y después entregó Venezuela entera, al punto que hoy día Venezuela es una colonia, otra dictadura satélite de Cuba. Y Lula, que había organizado a principios de la década del 90 el Foro de Sao Paulo para sostener a la dictadura cubana. Entonces, el siglo XXI empieza con esa amenaza y se produce muy temprano, primero el derrocamiento del presidente Yamil Mahuad en el Ecuador, después el derrocamiento del presidente de la Rúa en la Argentina, después el derrocamiento de Sánchez de Lozada en Bolivia, después el derrocamiento de Gutiérrez en el Ecuador y después el derrocamiento del secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez. Estos derrocamientos que no estaban presentes, estos golpes de Estado que no existían en la década del 90, que es la década de la estabilidad democrática en América Latina, se producen porque reaparece el castrismo revestido al principio de populismo bolivariano y después se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, al principio liderado por Hugo Chávez, pero Hugo Chávez muere y esa muerte está señalada ya por escritores muy serios, incluido el ex candidato a la presidencia de Venezuela, que compitió con Chávez, Enrique Salas Romer, que señalan a Cuba por haber matado a Hugo Chávez. Pero en todo caso, Cuba se hace cargo de ese liderazgo y expande sus dictaduras. Y la dictadura cubana en ese modelo se expande a Venezuela, a Bolivia, al Ecuador y a Nicaragua. Y del Ecuador se liberan gracias a la gestión del presidente Lenín Moreno y permanecen en estos otros países en los cuales la manera de reconocer la dictadura es la existencia de presos políticos. Global Human Rights League ha aprobado en este foro que Bolivia tiene 268 y más presos políticos, que tiene más de 9.000 exiliados, o sea, los exiliados es otra característica de la dictadura. Los académicos Gamarra y Saravia han probado que en Bolivia no existe Estado de Derecho, que no existe separación e independencia de poderes públicos, y la participación de destacados oradores como el doctor Torres Goitia, como el doctor Guido Áñez, han probado que Bolivia tiene un fraude electoral preparado, o sea, no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Pero volviendo al 17 de octubre del 2003, ese fue un proceso permanente, tratar de romper la democracia. Lo intentaron el año 2000 contra Banzer con la Guerra del Agua. Lo quisieron derrocar. En Bolivia intentaron el golpe de Estado en febrero del 2003, donde hubo un intento de asesinato contra el presidente Sánchez Lozada, y todo eso está certificado por un informe independiente de la Organización de Estados Americanos. Y después se puso en marcha una conspiración que está demostrada, tuvo la participación de los cocaleros del Chapare, de los grupos armados de Felipe Quispe en la zona del altiplano, pero que básicamente estaba dirigido por Cuba desde su embajada,
por Venezuela desde su embajada, con la participación de elementos de las FARC de Colombia, que se han demostrado plenamente ahora con el nuevo libro que ha entregado el autor boliviano, el investigador Emilio Martínez Cardona, que se llaman Los 5 mitos de octubre, donde demuestra con claridad que las FARC participaron de principio a fin, pero además participaron las células guerrilleras del Perú y obviamente la influencia del gobierno de Lula. Fue una conspiración regional para hacerle varias cosas a Bolivia. El Perú estaba interesado en que el proyecto gasífero de Bolivia se caiga, y se ha caído, porque cuando Bolivia estaba lista para exportar gas a México y Estados Unidos, el proyecto Camisea de gas de Perú, que hoy día es un éxito regional, era apenas un diseño. El Brasil estaba interesado en apoyar a Cuba y Venezuela, y Cuba quería controlar Bolivia para hacer de Bolivia un centro de su operación regional, y lo han logrado. Han liquidado la República de Bolivia, han creado el Estado plurinacional, han hecho desaparecer hasta el voto universal y han promovido y promueven la desaparición de la nación boliviana a través del regionalismo, a través del indigenismo, a través del sexismo, a través de la lucha generacional. Confrontan completamente al pueblo boliviano. Los cocaleros querían expandirse y apoderarse del Estado boliviano, lo han logrado. Los sindicatos o federaciones de cultivadores de coca ilegal y productores de cocaína en el Chapare, el año 2003, cuando se produce el golpe de Estado, solo tenían 3.000 hectáreas de coca ilegal. Hoy día tienen cerca de 100.000 hectáreas de coca ilegal y han convertido su organización criminal en un partido político que es el MAS. Y para hacerlo se han comprado la sigla de un partido de derecha, porque sabe, el izquierdismo que ellos reclaman no se pinta de azul, se pinta siempre de rojo. Y estos están pintados de azul porque le han comprado el partido a un desmembramiento de la falange socialista boliviana, que es la derecha boliviana, era la derecha boliviana. Entonces, en ese camino han convertido Bolivia en refugio de terroristas y en refugio de narcotraficantes. Y todo lo que le estoy diciendo, además de por notables escritores e investigadores, como el académico Hugo Valderrama, que acaba de publicar Bolivia del golpe 2003 a la dictadura narcoestado, como las tempranas evidencias históricas de un gran periodista y escritor boliviano, Cayetano Llobet, que ya ha muerto, pero que en su libro Sendas de Libertad describe exactamente la traición de Mesa y muestra que no hubiera sido posible ese golpe sin la traición de Carlos Mesa. Los hechos históricos reflejados por los propios golpistas. Felipe Quispe el Malco escribe un libro que se llama La caída de Goni, donde confiesa toda la operación armada y además confiesa que la emboscada de Huarizate era para matar al ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín. Está escrito. Dice, la emboscada era para matar al zorro. Pero además de todo eso, durante este periodo de la dictadura, Evo Morales y sus cómplices han confesado a diario en discursos y en proclamas el golpe de Estado, con un hecho mucho más grave, que son los decretos de amnistía que Carlos Mesa, a los pocos días del golpe de Estado, les firma a los golpistas. Usted sabe que amnistía quiere decir perdón de los delitos, no se perdona a los inocentes. Y al firmar esos decretos de amnistía, lo que hace Carlos Mesa es permitir que Evo Morales, en vez de ser enjuiciado, sea candidato a la presidencia y perdonarse a sí mismo. Los decretos de amnistía, el primer perdonado que tienen es Evo y el segundo es Carlos Mesa, porque habían conspirado juntos para dar ese golpe de Estado, y todo eso hoy día está esclarecido. Porque después de esos decretos de amnistía, lo que hacen es falsificar una ley el año 2004 para introducir la Asamblea Constituyente. Y cuando Evo Morales llega a la presidencia, un fraude y una presión social grandísima de por medio, empieza el proceso de destrucción de la República de Bolivia, con masacres, con la oposición de la Media Luna, que eran 6 departamentos, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, con la masacre que empieza en Chuquisaca, en la zona de la Glorieta. Sigue después con la masacre del Porvenir, donde toman preso al gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, que lo había salvado Evo Morales de ir a la cárcel el año 2001, cuando fue expulsado de la Cámara de Diputados para ser juzgado por la masacre de Sacaba que cometió ese año, atacando ambulancias desarmadas y matando gente, como siempre ha hecho Evo Morales. Después viene la masacre de Cochabamba, viene el ataque
que producen en las provincias de Cochabamba y finalmente rematan con la masacre del Hotel Las Américas, que está hoy día certificada por un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que esa masacre es responsabilidad de Evo Morales y que fue cometida por efectivos venezolanos de la Embajada de Venezuela en La Paz. Y a partir de eso desatan una persecución que llena el país de presos políticos, caso terrorismo 1, terrorismo 2, que ahora se repite igualito, falsificando los datos con el caso golpe de Estado y con lo que están haciendo con los presos políticos actuales. Entonces, el origen de todo lo que vive hoy día Bolivia es el golpe de Estado del 17 de octubre del año 2003, que le quita el gobierno al presidente Sánchez Lozada y a la coalición, porque no era el gobierno de Sánchez Lozada, era una coalición nacional de amplia mayoría y de amplio espectro democrático. Estaba el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, estaba el MIR, el Movimiento de la Izquierda Revolucionario, liderado por Jaime Paz Zamora, estaba la Unidad Cívica Solidaridad con Johnny Fernández, estaba la Nueva Fuerza Republicana con Manfred Reyes Villa, que tenía 2 ministerios en el gabinete. Entonces, además de quitarle el gobierno a esta coalición con el derrocamiento, le quitan la libertad al pueblo de Bolivia y le quitan el futuro, porque si hacemos un recorrido rápido de lo que ha pasado bajo esta dictadura, de lo que está pasando, porque está sucediendo, además de liquidar la República de Bolivia, de producir todas esas masacres, de hacer desaparecer el voto universal, de desaprovechar la gran riqueza que dejó el proceso de capitalización y el proceso democrático en Bolivia, han endeudado al país. Hoy día Bolivia tiene más del 120% de deuda respecto a su Producto Interno Bruto, que se están robando los fondos de pensiones, han hecho desaparecer el carácter privado de los fondos de pensiones de los jubilados y de la gente que trabaja para jubilarse, y han puesto eso en manos de una organización estatal que lo que hace es pasarle la plata al pueblo boliviano al gobierno para que la siga malversando y para que se la siga robando, la famosa gestora. Han perdido el mar con la complicidad de Jorge Quiroga y con la complicidad de Carlos Mesa, haciendo una demanda que no era necesaria contra Chile para ratificar las pretensiones chilenas en un alto acto de traición a la patria que tiene que ser un día juzgado. Han liquidado la industria del gas. Bolivia el año 2003 era una potencia gasífera e inventaron la guerra del gas porque no quería que Bolivia le exporte gas a Estados Unidos y a México a través de Chile, y inventaron la supuesta venta de gas a Chile, y hoy día le están comprando petróleo a través de Chile, han traicionado a la patria porque no hay gas para vender y Bolivia tiene que importar gas a partir del próximo año. Además de eso han hecho desaparecer la estabilidad económica. No hay recursos en el Banco Central, han desaparecido las reservas. Habían 45.000 millones de dólares de reservas cuando producen el derrocamiento y hoy día no hay un peso. Han desaprovechado el boom de la riqueza por la subida de los precios de los recursos naturales que se produce a partir de 2006, 2007, 2008, y hoy día tenemos un país empobrecido, un país confrontado, un país que no es una república, un narcoestado. Miren lo que hacen los narcotraficantes, aparecen y desaparecen, y tenemos una dictadura que simula conflicto entre ellos para seguir manejando lo que va a ser la próxima elección en un sistema de dictadura electoralista donde el pueblo va a votar pero no va a elegir, con la alta traición de una oposición funcional donde está gente de nuevo como Carlos Mesa, como Jorge Quiroga, como Samuel Doria Medina, y como gente del oriente boliviano que, traicionando la defensa de la libertad y la democracia, prefiere el enriquecimiento ilícito y es cómplice de la dictadura. Doctor Carlos, el tiempo nos está limitando, pero cuánto lo queramos saber más. Tenemos una consulta de plataforma, dice Edwin Laine. Señor Berzaín, ¿usted crearon y formaron a Evo Morales? Es una pregunta. Yo tengo 2 consultas. Una es el tema de la agenda de octubre. ¿Por qué no se dio? ¿Tenemos un mensaje? A ver, un momentito, por favor, doctor. Tenemos un mensaje que vamos a... Bueno, luego, por el tiempo, quisiéramos que nos responda, por favor, doctor. Sí, ¿qué quiere que les responda sobre la agenda de octubre? La agenda de octubre es la justificación del crimen cometido con el golpe de Estado. Los golpistas en el Alto de La Paz, al día siguiente del golpe, el 18 de octubre, hacen una agenda de octubre que ahora han hecho desaparecer. Yo lo invito a que busque la agenda de octubre. ¿Dónde está? No aparece ni en las redes.
Pero en la agenda de octubre ellos proclaman 4 cosas. Claro. Primero, la nacionalización de los hidrocarburos. Segundo, el tema relativo a no venderle gas a los Estados Unidos, ni a Chile, ni nada. Tercero, la persecución del gobierno que habían derrocado. Y cuarto, el tema relativo a la coca, que termina siendo la cocaína. Tiene 8 puntos. Ellos han hecho desaparecer la agenda de octubre porque esa agenda de octubre es otra prueba más de los crímenes que han cometido. Han liquidado la industria del gas. ¿Para qué ha servido la nacionalización? Para la corrupción y para desaparecer la industria del gas, porque nunca nacionalizaron nada. Si el gas siempre fue boliviano, ¿cómo van a nacionalizar algo que era nacional? Los yacimientos eran bolivianos. La explotación estaba otorgada a empresas en las cuales los bolivianos, a través del proceso de capitalización, eran dueños del 50% de la empresa. Exploración, explotación, transporte, comercio. Las empresas de IPFB y los socios capitalistas internacionales poseedores de alta tecnología eran los socios de la otra mitad y los administradores. Lo que llaman nacionalización consistió simplemente en cambiar el contrato de administración y poner a administrar a la gente de la dictadura para que produzca el robo, el crimen y la corrupción que ahora existe, haciendo desaparecer el gas y renunciando a la exploración que hubiera mantenido a Bolivia como el líder como potencia gasífera de la región. O sea, y el tema de la coca y la cocaína está probado con el narcoestado y con la presencia de narcotraficantes internacionales y la producción de coca y de cocaína que hace de Bolivia hoy día el tercer productor de cocaína en la región, con una cosa muy grave para los bolivianos: la prevalencia del consumo interno de droga. El consumo interno de droga ha subido. El año 2003, cuando derrocan al gobierno democrático, era del 0,07 por mil, o sea, 7 de cada 100.000 bolivianos consumían droga. Hoy día consumen el 8%, llegando al 10% del consumo de droga. Doctor, ya para irnos, la Asamblea Constituyente. El pueblo constantemente, pensando en su inocencia, pensaba que una Asamblea Constituyente iba a ser el cambio que estaba Bolivia, ¿no? Pero esto ha sido utilizado para que se cree una nueva constitución, entre comillas, una nueva constitución para los fines de la izquierda. Para los fines del crimen organizado, porque no es una nueva constitución, es una falsificación. La Constitución de la República de Bolivia no permite la Asamblea Constituyente y el presidente Sánchez Lozada siempre negó esa situación. La Constituyente era otro de los puntos de la famosa Pacto de Octubre, de la famosa Agenda de Octubre. Y mire a dónde ha llevado a que Bolivia hoy día sea un país intervenido. En Bolivia están más presentes que los bolivianos el mando de los cubanos, los venezolanos, los chinos, los iraníes, los rusos que están explotando los recursos del litio y que dice que están construyendo una planta nuclear en el Alto de la Paz. Entonces, lo que ha sucedido ha sido simplemente alta traición a la patria por corrupción y falsificación. La constitución que llaman del Estado plurinacional es nula de pleno derecho. Han falsificado la reforma del 2004 y han falsificado el texto de la constitución llamada plurinacional, porque le quiero recordar que después de la masacre producida en Sucre, trasladan a la Asamblea Constituyente a un cuartel en Oruro, y que ese cuartel cerrado, la Asamblea Constituyente, ya ilegal, manda un proyecto de constitución que no tenía ni la reelección continua ni el Estado plurinacional. Entonces Evo Morales hace un acuerdo con Jorge Quiroga Ramírez, con Samuel Doria Medina, que entre los dos tenían la mayoría del Senado y podían bloquear ese despropósito. Quiroga tenía 13 senadores y Doria Medina tenía 1, junto con el presidente de ese Senado, Óscar Ortiz. Estos 3 personajes pactan y falsifican otra ley en la que dicen que el Congreso Ordinario va a modificar el proyecto de constitución mandado por la Asamblea Constituyente. Y terminan haciendo redactar lo que llama la Constitución del Estado Plurinacional por un grupo de abogados venidos de la Universidad de Valencia de España, pagados por Chávez y Castro, que son los mismos que han hecho la Constitución de Venezuela y las reformas en la Constitución de la Argentina y de Nicaragua. Y esa es la Constitución que llevan a un referéndum con fraude electoral y con más masacres, porque para sostener ese referéndum hacen la masacre del Hotel Las Américas,
la masacre de Aquiles, la masacre de Cochabamba y otro tipo de masacres que el pueblo boliviano recordará. O sea, esa constitución es nula a pleno derecho porque la constitución de la República dice son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane la ley. El día que vuelva la democracia a Bolivia, y este fue el gran error del gobierno que tuvo que ser de transición el año 2019, con un artículo se deja sin efecto esto que llama la Constitución Plurinacional, porque es crimen puro y está sancionada de nulidad por la Constitución de la República de Bolivia. Doctor, ¿qué le puede decir al pueblo boliviano, al pueblo alteño, La Paz, sobre este tema, sobre lo que ha sido octubre, a manera de reflexión y ya participativos? Hemos sido víctimas, el pueblo boliviano es la víctima de lo que llamaron guerra del gas y que es el golpe de Estado del año 2003. Los hechos lo demuestran. Más allá de que le hayan quitado el gobierno al presidente Sánchez Lozada y a la coalición que es referido del MNR, el MIR, la UCS y el NFR en ese momento, que eran la mayoría, 20 años más tarde, Bolivia no tiene libertad, Bolivia no tiene mar, Bolivia no tiene gas, Bolivia no tiene dólares, Bolivia no tiene libertad de prensa, Bolivia es un país intervenido y es un narcoestado. Parece la chacra, parece la propiedad de un grupo delictivo, y en verdad lo es, que ha tomado el poder y que no se quiere ir. Los delitos de la gente que detenta el poder de la dictadura son absolutamente impunes. Ahí tiene a Evo Morales, que debería estar en la cárcel, acusado desde narcotráfico hasta pedofilia, pasando por corrupción. Ahí tiene al propio gobierno actual, que comete los mismos delitos porque son lo mismo. Y ahí tiene la manipulación de los jueces y fiscales para perseguir a gente inocente a la que la dictadura le achaca los delitos que la propia dictadura comete. Qué mejor ejemplo que la masacre del Hotel Las Américas, ya informada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo que está pasando ahora con el tema del denominado caso golpe de Estado, donde la renuncia por fraude electoral de Evo Morales se convierte en una gran mentira, en una falsificación, que es la del golpe de Estado, y a partir de esa falsificación encarcelan a la gente. O sea, es un gobierno criminal que no hubiera sucedido nunca si Bolivia no hubiera perdido la democracia el 17 de octubre del año 2003. Es Bolivia, el pueblo boliviano, el que es víctima de ese golpe de Estado. Doctor Carlos Sánchez Basaid, muchas gracias por el tiempo. Y va a haber otros programas donde tenemos que desarrollar, ¿no?, de estos temas, porque es bastante largo y en media hora no podemos hacer mucho. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias, Edwin, y un saludo a toda su audiencia. Gracias. Gracias.